Andrea. Hola, Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, un podcast de abrazo grupal. Andrea, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Bien. qué gusto. Yo también muy bien, fíjate. Qué bueno. Sí. Hoy, Sí. cuando sale este episodio, acabamos de ver a Lady Gaga. Se supone, sí. Acabamos de ver. Cuando sale este episodio, el concierto de Lady Gaga fue ayer sábado. Ajá. Sí, y eso es muy importante. Ujú. Pero más importante, mañana es mi es- cumpleaños. Si usted está viendo esto en domingo 27 de abril, mañana, lunes 28 de abril, cumplo 30 años. Se sube al tercer piso. Me subo al tercer piso y estoy emocionado. Ay, Estoy qué emocionado. bueno. Vaya usted y felicíteme y regáleme cosas. Eso dice y luego se Sí. chivea. No, yo les voy a dar una opción de regalo. Sean patrons. Aquí abajo está apareciendo la dirección, patreon.com/abrazo grupal. Es este espacio mágico, cómico, musical, en el que ustedes pueden pues apoyarnos a hacer lo que hacemos, a pagar la producción. Ya dijimos la deuda millonaria de Andrea en la biblioteca de la universidad. Y más cosas. El Vaya. baby botox que me quiero poner aquí arriba. Y así, todas esas cosas. ¿En serio? Nah, la verdad no. Me Yo. haría muchas cosas antes. Nada, realmente tampoco, ¿eh? No, pues si acaso me ayudarán a pagar la proteína, que es muy cara. Pero no, las personas que están ahí de verdad nos ayudan a poder seguir haciendo lo que hacemos, ya fuera de broma. Están apareciendo sus nombres en pantalla y les agradecemos mucho que sean parte de este hermoso club al que de verdad queremos mucho. Y ustedes que son Patreons, pueden ir a patreon.com/abrazo grupal y ver la queja de la semana, donde Andrea y yo soltamos todo el veneno. Esta queja de esta semana estuvo muy buena. Sí. Es que ya la grabamos. Sí. Y estuvo muy padre. Entonces, pues dense una vuelta. Igual pruébenlo un mes y van a ver que tenemos contenido de calidad y se van a quedar. Se van a quedar para siempre. Para Bueno, siempre. Hay uy, gente que se ha quedado para siempre. Ajá, es lo que te iba a decir. Hay gente que desde que abrimos el Patreon no se ha ido. Y muchísimas gracias. De Lo verdad, se los agradecemos de corazón. profundamente. Una de de esas personas el otro día dijo que teníamos ahí el corazón que Gab. te regaló. Ajá. Sí. Y yo quiero que sepas que yo también tengo el unicornio que me diste. Nomás que está en mi recámara. Sí, Y no grabamos en mi extraordinaria. recámara. Sí, hay varias personas que neta han sido parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Y pues nada, ustedes pueden ser parte de este club, de este grupo, Selectísimo. de esta clica. En patreon.com/abrazo grupal y sería un gran regalo. También si me quieren regalar algo, pueden ir a la página de Penguin y comprar Resistencias Queer. Ujú. Ese tipo de cosas para mí significan todo, de verdad, muchísimas Todo. gracias. Y pues ya, ¿de qué vamos a hablar hoy, Andrea? El día de hoy vamos a platicar de esta serie que ha estado en todos lados. Yo creo que ahorita ya está más fría, porque hace unas semanas todo el mundo No, hablaba pero de creo que es el ella. momento adecuado porque la gente como que va catching up y Ajá. ahora sí ya creo que ya todo el mundo la vio. Sí, que es Adolescencia, ¿no? Ujú. Una serie original de Netflix que tiene 4 episodios brutales, fabulosos. Tan fabuloso que Luis ya le hizo todo un video de 15 minutos en este canal. Pero aún así creo que hay muchas otras cosas de las que podríamos platicar. Vayan a ver el video de Luis. Sí, véanlo. Primero, Véanlo. Luego ya regresan. Porque y aparte vemos habla todo. de adolescencia y habla de muchas otras cosas. Pero de una manera magistral. O Ay, sea, gracias. Sí me gustó mucho cómo me quedó ese video. Hoy lo volví a ver, Ajá. justo para tratar de que no se como pareciera tanto. Ajá. Y yo le estaba escuchando y decía, esta persona es súper inteligente. Gracias. Güey, muy fuerte. Sí, vayan a verlo. Si no, lo dejamos aquí en la descripción para que lo vean. Pero creo que hay muchas otras cosas que hablar. ¿Y sabes qué estaba pensando aparte? Tú y yo como personas que han trabajado con adolescentes durante mucho tiempo, ¿no? Y eso creo que también nos da una perspectiva interesante. Exactamente. Es nuestro momento de ponernos nuestras gafas de maestro una vez más. Muy bien, ¿vamos a empezar? Ah, no, vamos a la Adelante, cortinilla. Pues qué bonita cortinilla. Me encantó. Vamos a empezar. Hacemos una breve sinopsis de qué se trata. Sí, Va a haber muchos spoilers. sí. Muchos spoilers. Pero no son spoilers porque la serie te dice de todo lo que se trata en los primeros 3 minutos. Sí, no es una serie con plot twist de Nada. ninguna forma. Es más bien como una especie de exploración de estaba personaje. No, bien, ¿no? Ah, ok. Sí, es una Ya ves exploración de que personaje. una vez nos dijeron que nosotros hablamos como maestros regañones. ¡Oh, chis! Sí. Ah, sí que nos dijeron, me siento regañado. Ajá. Y yo, ¿y eso que no me has visto de malas, corazón?
Nomás hazme enojar tantito y ahí vemos. Pero sí, no hay en realidad spoilers. Pues no. O sea, es una serie que a lo largo de 4 episodios explora este suceso, este acontecimiento que se da en una ciudad, que es que un chavito de 13 años mata a una compañera suya de la escuela con un cuchillo. Ajá. ¿No? Y son 4 episodios. El primero es aparte, son 4 episodios que suceden en tiempo real. Bien, Yo me más, sentía que ajá. estaba viendo a Jack Bauer otra vez, en 24. Y en una sola toma. En una sola toma, que, bueno, ya platicaremos de eso. Pero es en 4 episodios donde, como en momentos cruciales del caso, Ujú. ¿no? El primero es el día que arrestan a este chavito. El segundo es un par de días después que van y hacen entrevistas a personas que están de la escuela, de estos dos Sucede en la escuela el chiques. segundo, ajá. El tercero sucede en una institución donde está, pues, este chico, que no es una cárcel, es No. otro tipo de Como institución. un centro de reclutamiento, no, de resguardo. Ajá, ajá. Y todo sucede, es una conversación de él con una psicóloga. Sí. Y el cuarto episodio sucede en la casa de la familia y es un día antes del juicio. Ajá, de son este como chico. las repercusiones que tuvo el hecho en la familia. Ujú. Entonces, el único spoiler que les podemos dar es que nunca vemos el juicio. Que eso es Ajá. algo que a mucha gente no le gustó. Ajá. Pero Bueno, y que el chavito mató a su compañera. mató a su compañera. Ajá. Sí. Pero pues eso se los dicen literalmente, en los primeros minutos de la serie. A mí me gustaría empezar con, ¿qué sentiste la primera vez que la terminaste de ver? Cuando la acabé de ver, desolación total. O sea... Dices que te le echaste en una sentada, ¿no? Casi. Creo que vi 3 capítulos un día y el cuarto lo vi el día siguiente. Ok. Sentí mucha tristeza. Sí, me parece una serie muy desgarradora por lo que dice de la sociedad en la que vivimos y especialmente de las generaciones más jóvenes y porque me confirma preocupaciones que tengo. Entonces lo que más sentí fue tristeza y estrés. Sí, ¿tú? Yo tenía muchísimo terror. Ok. O sea, yo ya la vi 2 veces y la primera vez que la vi me la eché toda así de que en una sentada y el último episodio lo terminé como a la 1, 2 de la mañana. Ya tenía mucho sueño y entonces tuve que poner un par de episodios de Gilmore Girls después como para limpiarme el paladar porque terminé muy aterrada en el sentido de yo soy mamá. Ajá. Tengo a una criatura bien chiquita que está creciendo en ese mundo y me dio... trato yo siempre de ver como la crianza de mi criatura como desde un punto de vista lo más esperanzador posible. Como decía, hay personas que estamos tratando de criar a nuevas generaciones diferente. Pero en ese momento me sentía yo muy aterrada de decir, híjole, es que esta es la realidad ahorita y no pinta que se vaya a poner mejor. Sí. ¿No? Entonces entré como en un ataque de pánico muy fatalista, la verdad. Ya cuando la vi la segunda vez me dio como mucha más claridad. La primera sí estaba yo paniqueadísima. Sí. Con Sí. mucho terror. Que en algunos momentos he escuchado como que es una serie que cae como en el pánico moral, como en esta cosa de tenle miedo a los teléfonos, tenle miedo a los compañeros, etcétera. Y creo que sí, o sea, hay papás que podrían caer en esa actitud después de eso, pero no creo que es algo que la serie haga per se. O sea, creo que la serie muestra una realidad que pues no creo que sea exagerada. No, para nada. Y que la reacción puede ser el pánico, sin duda, pero que puede haber muchas otras reacciones, ¿no? Es un producto artístico y como tal, pues te puede llevar a muchos lados, ¿no? Puede llevar a creer que hay que prohibirle los celulares a los adolescentes o puede llevarte a creer otras cosas en las que yo creo más, ¿no? Como la alfabetización mediática, etcétera, la escucha, el cambio del sistema en el que vivimos, pero de que es escalofriante, es escalofriante. Por O sea, es una completo. historia de horror. Cañón. A mí me gustaría que platicáramos, porque la serie es muy interesante de muchas maneras, Sí, pero a mí lo que se me ha hecho todavía más interesante son las conversaciones que han salido a partir de ella. total. Y a mí me gustaría primero que platicáramos como un poquito de esas respuestas, ¿no? Ahorita tú así es como menciona a lo primero que yo tenía apuntado, y es este asunto de que después de ver la serie, mucha gente estaba molesta porque dijeron, es que nunca sabemos si sí la mató o no. Ajá. Y a mí me hacía enojar muchísimo eso porque siento que cuando están diciendo, es que no sabemos si la mató o no, uno,
es como si no hubieran visto la serie y no hubieran escuchado lo que la serie les estaba diciendo. Y dos, creo que la gente está demasiado acostumbrada a contenidos de true crime. Ujú. Esta no era una serie de misterio de vamos a descubrir todas las pistas y ta. Iba por otro lado, ¿no? De todo el tiempo en la serie te dicen lo importante es entender por qué lo hizo. Sí. Y no si lo hizo o no lo Sí, hizo. no es un whodunit. Ajá, es un ¿por? Ajá. O sea, ¿qué lo llevó a ese momento? Sí. Y bueno, y entonces yo te pregunto, ¿tú crees que sí lo hizo? Yo creo que sí lo hizo. Sí, o sea, a mí me parece, pues, bueno, un video donde lo hace. O sea, a mí me parece que es una decisión muy elegante y muy sofisticada de la serie de no mostrarnos el video, ¿no? Yo, a la fecha, me parece que la escena de 13 Reasons Why, donde Hannah se suicida, es de las decisiones más irresponsables que se han tomado en las series ficcionadas de los últimos tiempos. Y no me gusta eso. No me gusta la violencia como espectáculo. No, para nada. Y me gustó mucho esa escena, me parece magistral, porque si no mal recuerdo, cuando vemos el video de cómo este niño mata a su compañera, o cuando más bien el papá está viendo el video, la cámara se empieza a mover y más bien ves las reacciones tanto del papá como del niño, ¿no? E interrumpen el video. O sea, Ajá. te cierran la computadora así de ya vimos Sí. suficiente. Ajá. Que me parece que también es, como dices, muy elegante de decir, no tengo por qué a ti, audiencia, ponerte todo el video y que veas que la golpeó quién sabe cuántas veces y que la apuñaló quién sabe cuántas veces para que saques tus conclusiones. Que también eso pensaba escuchándote, como que estamos, o sea, muy acostumbrados a que ya las series nos digan todo, ¿no? Y que son como esta especie de productos ultraprocesados mediáticos, ¿no? Que dicen, aquí la va a matar, y aquí este es malo, y este es bueno. Y esta serie no se trata de quién es malo y de quién es bueno, ¿no? Hay un acto contundentemente malo y no solo reprobable, sino criminal, trágico, detestable. Pero la serie creo que no se trata como tú dices, no sigue la lógica del true crime de vamos a entender este hecho patológico, que es una conversación que me gustaría tener después, porque mucha gente dice, esta es la historia de un psicópata y ya, no lo creo, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees que lo hizo? Sí, o sea, evidentemente. No solamente porque en la serie se ve, o sea, es como, Sí. te están poniendo un video y aún así lo estás cuestionando. Ajá. No solo te ponen un video, en el tercer episodio, Jamie tiene un momento donde dice, sí lo hice. Ajá, ¿no? algo así. Ajá, No, y en el cuarto dice que va a cambiar su declaración. Y se va a declarar culpable. Sí. Pero a mí lo que me parece interesante de esa conversación de si lo hizo o no, de la gente que dice es que no queda claro, yo vi un par de tweets que decían, es que es muy impresionante cómo los adolescentes mienten. Y mienten también que tú les crees. Y entonces yo pensaba mucho en el primer episodio que ves a Jamie decir una y otra vez, es que yo no hice nada malo, yo no hice nada malo, yo no lo hice. Yo digo, es que genuinamente yo no creo que Jamie en ese momento estuviera mintiendo. No. ¿Sabes? Yo creo que cuando él dice, yo no hice nada malo, genuinamente lo cree, güey. Sí. O sea, y se nota cuando habla con la psicóloga, que le dice, es que yo la pude haber tocado, pero no lo hice, eso me hace una mejor persona. Claro. ¿Sabes? Y él, como el querer echarle la culpa a la víctima de decir, ella era una bully, y era una culera, y era un tal, y entonces lo que yo hice no es tan malo, ¿no? Sí. Y por eso cuando la psicóloga le empieza a preguntar, ¿entiendes lo que significa que alguien se muera? Ajá. Como en ese sentido de cómo puedes creer que lo que hiciste no es tan malo solo porque a ti también te pasaron cosas que no están bien. Sí. ¿No? Y creo que esa es de pronto las conversaciones que hace que la gente se confundan, que dice, pues si él le está diciendo que no lo hizo. Y creo que eso es como, no que la serie venga a enseñarnos cosas, pero como el gran takeaway de la serie es, el asunto no es lo que él dice o no dice, es como todo el contexto que hay alrededor de eso. Sí. ¿No? De entender que si él cree que no hizo nada que fuera tan malo, ¿qué es lo que llevó a que un adolescente creyera que acuchillar a alguien no es tan malo solo porque porque lo bulearon, güey? Correcto. Y le dijeron que estaba feo. Que no está bien. El bullying no está bien no de está ninguna manera. Ajá. Pero no es equiparable tampoco. Total. Y a mí me parece interesante
desde la decisión creativa de ponerle a la serie adolescencia. No se llama El misterioso caso de Jamie el asesino ni nada por el estilo, ¿sabes? Ujú. O sea, a mí me pone a pensar el por qué le pusieron adolescencia. Y creo que porque esta no es una serie de asesinatos como tal. O sea, eh, está el elemento del asesinato como algo que es parte de una realidad que los adolescentes viven. Y eso es lo que me parece más dramático de esta serie. Ujú. Que cada vez es más normal que en las instituciones educativas, en los espacios de los adolescentes, se empiece a hablar de... Hay un rumor de que en tal sección un niño va a traer una pistola, Ujú. ¿no? Se empieza a hablar de el compañero tal que pone estos mensajes de odio en el internet. Y, y a mí lo que me parece impactante de la serie es como ni los papás, ni los maestros, ni las autoridades, ni nadie está preparado para enfrentarlo. Creo que esa es una de las cosas que me resultan a mí más poderosas de la serie. O sea, cómo nadie puede ni siquiera como concebir lo que pasó y sin embargo pasó y sin embargo Y pasa. volverá a pasar. Eso, güey. O sea, porque me parece que dice mucho de nuestras sociedades. Lo que... O sea, me gusta que la serie tenga un nombre tan cotidiano como adolescencia. Y me parece que es muy pesado lo que voy a decir, pero porque lo que pasa en esa serie es cada vez más cotidiano. Mm. A lo mejor en México se manifiesta de otras maneras, porque yo no creo que nuestras adolescencias no sean violentas. Claro. Creo que más bien la violencia tiene otro corte y otras características. Y estamos empezando a ver que se replican también ese tipo de Ujú. violencia. Pero eso no este no es el caso de un niño enfermo. Yo pensaba mucho en lo que las feministas dicen de que los feminicidas son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Porque cuando yo puse un tweet, en respuesta mucha gente decía, es que esta no es una historia de machismo y esta no es una historia de internet, es una historia de un niño psicópata. Yo decía, es que creo que Jamie no es un error. Jamie es una consecuencia natural de un sistema enfermo. Ujú. Totalmente. No estamos hablando de un caso, el caso excepcional del niño asesino, no. Sino de un sistema que genera niños asesinos. Ujú. No sé. Es que estoy súper de acuerdo porque cuando yo la vi sola y Ujú. luego la vi con mi pareja Ujú. y en cuanto la terminamos, él me decía, es que muy evidentemente es un psicópata. Y yo, ¿por? Me dice, es que en el tercer episodio donde platica con la psicóloga, ve cómo le grita, ve cómo reta a la autoridad, ve cómo se pone. Esas son características de un psicópata. Y le decía, es que muy evidentemente no convives con adolescentes. Total, güey. Es que... Cuando has convivido con adolescentes, sí. te das cuenta de que ese gritar, güey, ese retar a la autoridad, ese no querer tomar responsabilidades por lo que hicieron, ese creer que todo el tiempo me estás queriendo lastimar a mí, es una respuesta súper normal de un adolescente que está enojado. Sí. Y Jamie es un adolescente enojado, pero un adolescente completamente común. Sí. Y es que eso es lo que a mí me supera de la gente que dice que Jamie es un psicópata, porque la serie está armada para que veas que no lo es. O sea, en el episodio 1 y el episodio 3 están centrados en él. Y el 2 y el 4 están centrados en su ambiente. Ujú. Y tanto el episodio 2 como el 4 muestran que vivía de la manera más cotidiana posible, güey. O sea, el episodio 4 que está centrado en su familia es una familia cualquiera. Que podrían haber sido ellos, podría haber sido nuestra familia o la tuya no. Pero literal, o sea, cualquier otra familia, ¿sabes? Los ves y mucha gente dice, es que el episodio 4 está de hueva. No está de hueva, pero sí te muestra este lado de que no es una familia extraordinaria, güey. No es una familia donde incluso la violencia alcance niveles estratosféricos. Si hay violencia, por supuesto que hay violencia. Sí. Pero pues a mí, o sea, yo sí ahí pondría sobre la mesa el asunto de cuántas familias podríamos nombrar que no tienen algún grado de violencia en ellas, ¿no? Sí. No estoy diciendo que esté bien, pero No. pues es eso, es cotidiano. Y entonces cuando ves el ambiente que es tan
sin chiste, güey, tan sin nada extraordinario, es cuando te debería caer el 20 de que es un adolescente sin nada extraordinario, güey. Es un adolescente que estuvo demasiado tiempo solo, expuesto a los mensajes equivocados, güey, y sin un espacio y una persona con quien poder decir, estoy sintiendo estas cosas, me está pasando esto y no sé qué hacer con eso. Sí, el otro día, como investigación para un proyecto que estamos trabajando tú y yo, me eché un ratote de videos del Temach. A ver, creo que es muy delicado como señalar a una persona como corresponsable de estas cosas, porque aparte yo no puedo afirmar que haya como correlación entre un solo hecho violento y los videos del Temach. Puedo interpretar cosas, pero no hay nada que esté documentado, ¿no? Ajá. Pero el Temach como ejemplo, ¿no? De algo más grande que es de lo que se habla de la manosphere, que son estos contenidos que consumen pues, los hombres, ¿no? Los hombres jóvenes, sobre todo, y que están hablando de lo que ellos piensan como nuevos modelos de masculinidad, que en realidad es como regresar a una masculinidad muy tradicional, muy violenta, tóxica. muy centrada en el dominio y en el control de lo femenino. Y, y yo pienso en la cantidad de gente que ni siquiera sabemos que consume estos contenidos, ¿no? Porque aparte creo yo que como socialmente sí hay como una especie de estigma de, ay, ves los videos de tal persona o eres fan de tal persona, etcétera. Pues ciertamente hay mucha gente, muchos chavitos que consumen estos contenidos y no lo dicen, ¿no? Claro. Hay en esta serie que recomendé yo la semana pasada, The Pitt, hay un personaje que es este chico que su mamá le encuentra una lista de compañeras a las que quiere eliminar, ¿no? Órale. Y se le presenta al staff del hospital el dilema moral de qué hago, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo reacciono? Etcétera, ¿no? ¿Qué tanto esto es una amenaza? ¿Qué tanto? Que es algo que pasa muchísimo en las escuelas, ¿no? ¿Qué tanto es una amenaza? ¿Lo está diciendo de broma? ¿Lo está diciendo, etcétera, ¿no? Ujú. Y creo que el ejemplo de la otra serie, pero en adolescencia, sí creo que algo que también nos prende el foco es que nadie, o sea, que el personal educativo y las personas que de alguna manera están involucradas en procesos educativos de crianza, de acompañamiento a personas jóvenes, necesitamos actualizarnos todo el tiempo y necesitamos Ujú. estar súper alertas de qué significan las cosas que están diciendo las personas jóvenes, lo que están consumiendo, cómo están hablando entre ellos. O sea, hay esta escena en el segundo capítulo donde el detective, que aparte me parece un muy buen personaje, ya se va de la escuela y entonces platica con su hijo. Y el hijo le explica, es que mira, estos emojis significan esto y la regla del 80-20, etcétera. Y pareciera que le está hablando en cantonés al papá, porque la brecha generacional es tal que no hay entendimiento de lo que está viviendo el otro. Me parece una muy buena representación de lo que pasa con las juventudes actualmente, ¿no? Hay una distancia tan grande, también muy potenciada por los algoritmos de las redes sociales, Ujú. que hacen que sea imposible el entender qué está pasando por la mente de tu hijo, de tu sobrino, de tu compañero, etcétera. Y eso o sea, me aterra. Sí, pero también creo que justo esa escena de la que hablas, a Ujú. mí es de las que más me gustó en toda la serie, porque cuando yo era docente de tiempo completo y trabajaba con adolescentes todo el tiempo, eh, una de las cosas que más veía era justo eso, que cada vez que los adolescentes querían comunicarle algo a sus papás, la mayoría de las veces se topan con pared, porque para la mayoría de las personas adultas, los problemas y las preocupaciones de los adolescentes son cosas que no son importantes. Sí. Son cosas que ya pasarán. Son cosas de, ¿eso qué? Tú no tienes que salir a trabajar, tú no tienes que salir a ganarte el pan, tú no tienes que hacer todo esto, porque los problemas, entre comillas, de verdad, son los problemas de las personas adultas. Claro. Y eso me parece que es bien peligroso, porque alguien, en mi extensa investigación en Twitter de Ujú. las impresiones de esta serie, alguien dijo que su conclusión era que no hay nada peor que un adolescente. Así, ¿no? Mm. Y yo decía, y cuando yo renuncié a mi trabajo, todo el mundo me decía, ay, sí, es que es bien difícil trabajar con esas edades. Y yo decía, el último motivo por el cual renuncié fue por mis estudiantes. Sí es difícil, Sí es pero difícil, ajá. pero fue el último motivo, Sí, ¿no? claro.
Y me parece que el que la lectura sea que los adolescentes son lo peor. Cuando en ese momento los adolescentes lo único que son es un reflejo de lo que les rodea, de sus familias, de sus amigos, de su círculo social, de sus escuelas, de las ciudades en las que viven. Decir que los adolescentes son lo peor, los adolescentes solamente muestran todas las partes de nuestro tejido social que están podridas. Total. Y si decimos los adolescentes son lo peor es porque nosotros como personas adultas no estamos haciendo lo suficiente para que no sean de lo peor los adolescentes. Sí. ¿Sabes? Y creo que o sea, justo cuando terminaba de verla por segunda vez, yo decía, mucha gente cuando entran en esta conversación de quiero o no tener hijos, todo el mundo dice, es que sí quiero un bebé. Y yo les diría, si tú estás pensando en si quieres tener hijos o no, no pienses en si quieres tener un bebé o no. Piensa en si quieres tener un adolescente o no. Ajá. Porque cambiar pañales, güey, cualquiera cambia pañales. No dormir todo un año. Sí, está pesado, güey. Y hay muchas cosas de la maternidad cuando están chiquites que son muy difíciles. Pero se puede, güey, porque son chiquites, ¿sabes? Hay muchas cosas que todavía puedes controlar. Cuando es un adolescente que tiene influencias de todos lados, cuando se pone bien rebelde, cuando no tienes manera de explicarle cosas y que te las entienda porque su lóbulo prefrontal no está bien desarrollado, ahí es cuando, si tú dices, o sea, los adolescentes son lo peor y yo no quiero, no tengas hijos. O sea, de verdad. Porque justo en ese momento es cuando más te necesitan. Sí. Donde necesitan que les escuches, que les apoyes, que les guíes, güey. Y creo que uno de los grandes aciertos de esta serie, o por lo menos así yo lo sentí, es que esta no es una serie de cómo un chavito echó a la basura su vida, güey. Es una serie de cómo todo su entorno le falló, güey. Sí. Todo su entorno. Sí, yo también creo que... Hoy casi lloro. Justo el contexto enfermo, ¿no? O sea, por eso me molesta tanto que se hable de esta serie como la serie de un niño enfermo, ¿no? Y no de un contexto que enferma, güey. De una serie de... Sí, o sea, creo que tú lo dices muy bien. De una serie de características de su contexto que lo llevan a hacer lo que hace. Y no porque él no tenga responsabilidad en eso, sino porque creo que tenemos que empezar a hablar de las responsabilidades compartidas, güey. De cómo... ¿Qué podemos esperar de una sociedad que resuelve todo con violencia? Uh-huh. Con violencia de diferentes tipos, ¿no? A veces es violencia física, a veces es la violencia de género, a veces es la violencia que tiene que ver con el conocimiento, a veces la violencia económica, a veces son todas al mismo tiempo, güey. Entonces, creo que atacar a un individuo, ¿no? Es lo que se ha hecho históricamente y que evidentemente no ha funcionado, ¿no? Cuando verdaderamente volteemos a ver qué está pasando mal en las familias, pero también en las escuelas, pero también en las comunidades, güey. Andrea lo dice mucho y es cierto, todas las personas somos responsables de los niños, las niñas, y los adolescentes y les adolescentes, güey. O sea, no solo de tus sobrinos, no, güey, o sea... Lo que subes al internet va a llegar a un adolescente, güey, y eres responsable de eso. Lo que dices en el espacio público, güey, o sea, así es esto. O sea, estamos en un barco compartido. Totalmente. Y si el barco se hunde es porque, pues, estamos poniendo de nuestra parte. Y si no, es porque estamos poniendo de nuestra parte, ¿no? Ajá. Entonces, creo que es una buena... yo veía que al parecer en algunas escuelas de Inglaterra le van a poner esa serie a los chavitos. Sí, Netflix la puso abierta para Ajá. las escuelas. No, pero que incluso la van a poner en las aulas, ¿no? Qué bueno. Yo decía, sí, pero se la van a poner a los hombres, ¿no? No, Y me parece un bueno. poco el caso, digo, son dos temas totalmente distintos, ¿no? Pero como cuando separaban a las niñas para hablarles de la menstruación, ¿no? Y que entonces hablas con señores de 45 años que no tienen ni idea de cómo funciona la menstruación. Que cada que dice, son temas de mujeres, salen corriendo porque les aterra, güey. Ajá. Y eso, pues, genera muchos males sociales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que todos estuviéramos involucrados en esta conversación de
cómo enfrentamos esto que es tan escalofriante. Y Ujú. para eso, creo que una de las cosas más importantes es que volteemos a ver qué de nuestra cultura está generando esto, Ujú. ¿no? Es que ahí es donde las raíces son tan profundas y tan diversas, güey, que nos metemos en pedos. Porque, por ejemplo, quisiera hablar contigo de la última escena de la serie, ¿no? Ujú. Que es cuando cuando los papás tienen que enfrentarse con la idea de qué hicimos mal, ¿no? Y es brutal porque, a ver, seguro muchas cosas, ¿no? La mamá, Ujú. por ejemplo, se me quedó mucho esa frase, ¿no? Como cuando ella dice, digo, la parafraseo, ¿no? Pero cuando ella dice, él llegaba y se encerraba y no sabíamos qué estaba viendo y creíamos que estaba bien, ¿no? Porque estaba en la casa. Ajá. Y cuando el papá, en el momento más doloroso, yo creo, ¿no? Agarra el peluche y Mm. lo tapa y lo besa y le pide disculpas. Eh, pero también creo que colocar la responsabilidad, no solo exclusiva, sino quizás hasta, y diría yo, colocar la responsabilidad principal en la mamá y el papá, también creo que es muy cómodo, Claro. ¿no? Porque es decir, pues yo decidí no tener hijos, o esos no son mis hijos, o lo que sea, por lo tanto yo me lavo las manos. No es que aquí estamos en un punto tan grave de la crisis de violencia que nadie se puede lavar las manos. Nos toca a todos. No sé. Mira, otra de las conclusiones que encontré en el internet era mi conclusión es, no quiero tener hijos. Ujú. Y está bien, o sea, es tu derecho, ¿no? O Claro. sea, y se vale, ¿no? A mí lo que me preocupa en general, como de las personas que deciden no tener hijos, es que de pronto, y no solo de esas personas, sino incluso personas que tienen hijos, que es como son los tuyos y los míos, Ajá. ¿no? Y tú no te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. Sí, yo voy a formar buenos ciudadanos, Ajá, tú haz lo tuyo. ajá. Y es no entender que estas personas, sean tuyas o no, sea tu responsabilidad directa o no criarles, eventualmente tienen que integrarse en el tejido social. Y esas personas van a trabajar contigo o van a trabajar con tus hermanos o van a ser quienes van a cuidar a tus papás cuando estén viejitos, van a ser el abogado con quien vas a trabajar después. O sea, estas personas se integran en el tejido social y eventualmente, lo quieras o no, vas a tener contacto con esa generación todo el tiempo. Sí. Y entonces decir, es que yo no quiero lidiar con eso, entonces no tengo hijes, solamente es sumarle al problema. Porque existe como esta frase en el inconsciente colectivo que es it takes a village to raise a kid, Ujú. ¿no? Que es como, Se requiere de una aldea para criar a un niño. ajá. Y y creo que no la entendemos lo suficiente y no la aplicamos lo suficiente. O sea, y no es, yo puedo hacer todo lo que yo creo que está bien con mi bebé, pero de quién hace amistad, en dónde pasa otro tiempo, qué le enseñan en la escuela, cómo le tratan después en su trabajo, en sus primeros trabajos y demás. Todo eso va formando a una persona, Por completo. ¿no? Por más que tú hagas todo bien, entre comillas bien, ¿no? Y creo que ese es el elemento brillante de la serie, güey. Sí. Que son demasiados elementos. Si no fueran tantos los elementos, no tendríamos por qué revisar a los papás y a la hermana y a las amistades y a los maestros y como a todas estas personas que rodeaban al chico, Sí. ¿no? A Jamie. Creo que justo como tú dices, echarle la culpa a los papás es decir, ay, qué bueno que no es mi culpa. Ajá. Qué bueno que yo no tengo que cargar sobre mis hombros la muerte de esta niña. Pero hace muchos meses que ocurrió un feminicidio con una niña que se llamaba Fátima, no sé si te acuerdas, Sí. que después lincharon a la mamá, o sea, que fue a jugar a la casa de su amiguita y lincharon a la mamá y al hermano, Sí, sí. y fue una cosa espantosa. Yo decía, es que yo escribí un texto, por ahí está en el perfil de Abrazo, y decía, es que el que hayan matado a una niña de 7 años pesa sobre todos. Claro. Es responsabilidad de todos, no porque hayamos estado involucradas de manera directa, pero porque hay que ver qué de lo que yo estoy haciendo suma al ambiente de violencia que llevó a ese acto. Tú no puedes decir, yo no tengo hijos, entonces no me interesa qué pasa con las reformas educativas. ¿Perdón? Claro. Claro que te tiene que interesar.
No, ¿no? temas económicos, güey. O Todo. sea, y hay muchas cosas que a lo mejor a nivel macro política lo sentimos como muy lejanos, ¿no? O sea, en la queja de esta semana que solo ven si están en Patreon, pues, pero que hablo de la elección judicial, ¿no? A lo mejor se siente como, güey, pues es que de todas maneras eso o sea, ya está medio como predecidido, o sea, no participo. Pero el entendimiento como de lo político desde nuestras propias comunidades creo que también es importante, güey. Ujú. El que tú veas que, o sea, voy a poner el ejemplo de a lo mejor un señor gay que decide no tener hijos o no tiene o no puede tener hijos o lo que sea, pero tiene un sobrino, ¿no? Cuando estás viendo que tu hermana está trabajando y no puede estar con él y demás, pues ahí está la corresponsabilidad, ¿no? Ahí está el cómo yo me involucro para que mis comunidades, ¿no? Para explorar la dimensión política de mi comunidad, Ujú. ¿no? Y cómo puedo yo ser un participante activo de ese tejido social que va a permitir que salgan personas que no violenten, Claro. ¿no? Y que incluso puedan ser resilientes ante la violencia, ¿no? Porque Ujú. aparte eso es otra cosa, o sea, no solo tenemos que enseñar a los adolescentes a no violentar, sino lamentablemente también tenemos que enseñar a las infancias, a las adolescencias, a cómo aguantar la violencia, ¿no? A cómo sanar la violencia. Y eso, pues también es una cosa para la que no estábamos preparados. No, pero que para la que tendríamos que estarnos preparando, Sí. ¿sabes? O sea, a mí me preocupa mucho este asunto de que en el episodio donde están en la escuela, yo me enojaba cañón, Ujú. porque ves a un personal completamente incapaz Incapaz. de hacer nada. O sea, este momento donde están tratando de hablar con la mejor amiga de la chavita que asesinaron Ajá. y que es la peor conversación del mundo, güey, donde esta señora no puede ni hacer contención, no le puede decir nada, no encuentra cómo trabajar con esta chica que está profundamente enojada y triste y sintiendo muchísimas cosas. Sí. Y luego te acuerdas de tu propio trabajo y dices, es que pones en la cabeza a gente que tiene cero sensibilidad, que no está preparada para lidiar con estas cosas. Y estas cosas van a pasar, están pasando. Y son las autoridades, pero también es el sueldo que reciben los maestros, la Claro. cantidad de estudiantes que tienen, la cantidad de trabajo que se les carga y dices, es que ahí está la violencia como sistema, güey. O Por sea, supuesto. no va a haber una sola cosa que lo solucione. Necesitamos un cambio profundísimo y seguramente saldrá de las comunidades y no de las Totalmente. autoridades. Nunca de las autoridades, pues. Sí, sí, Uf. una serie que duele como de muchas formas, güey. O sea, no hay nada agradable en la serie. O quizás sí la propuesta estética, ¿no? O sea, Sí, no. eh, Pero justo a mí, por eso me preocupa mucho este asunto de ahora vamos a poner, porque Netflix dijo, voy a poner la serie gratis para que la puedan ver todas las personas que están en la escuela en el Reino Unido, ajá. ¿no? Y dices, ok, va, pero ¿y luego? ¿Quién va a acompañar a los docentes? ¿Quién les va a decir cómo acompañar esos temas? A la chavita que vea la serie, güey, y la truene porque está aterrada, como en el episodio donde suena la alarma de incendios y una, son los terroristas. Pues obviamente están aterradas, güey. ¿Qué haces? ¿Cómo las contienes? ¿A dónde las mandas? ¿Cómo les aseguras que eso no va a pasar? ¿Cómo les das herramientas si el mismo personal que les va a poner a ver estas cosas no está preparado? Total. ¿No? Me parece sumamente preocupante en ese sentido. Pero hablemos de algo menos angustiante. Hablemos de la propuesta estética que tiene la serie. Porque, ¿cuánto tiempo te tomó darte cuenta de que todo era una sola toma? Lo había leído antes. Ah, ¿lo habías leído? Sí, yo sabía que iba a haber una serie que era en un plano secuencia. Entonces, pues sí, no tuve que darme cuenta porque lo sabía, pues. ¿Tú ya la viste, Pal? ¿También ya lo habías leído antes? ¿Pero cuánto tiempo te tomó darte cuenta? A mí me pasó exactamente en ese mismo punto, que yo dije... Y pasé por todo el primer episodio buscando dónde estaba la trampita. Yo también creí que había trampa, güey. No Ajá. hay trampa. No hay trampa, es muy impresionante. Incluso cuando la empecé a ver por segunda vez, le decía a mi pareja, es que no hay trampa. O no las viste. No, güey, no hay ni una No hay sola trampa. trampa. No hay Todo trampa. va derechito. Y les invito a que vean hay un video que subió Netflix a YouTube que es como el making of
donde ves, porque yo lo que me preguntaba muchísimo es, no me acuerdo, creo que sí es el primer episodio, donde algo que muy evidentemente es, porque, o sea, lo que pasa es que cambian de una cámara con estabilizador a muy claramente como handheld. Y luego se hace drone, güey. Eso es lo que yo neta no lo podía creer. En el segundo episodio. En el segundo. Y ahí lo ves en el video que subió Netflix como, güey, a mí algo que también me gusta mucho es que se nota que no es una serie con un gran presupuesto. Bueno, más bien, lo ves en el making of, pero si no ves cómo se hizo, pareciera que tiene todo el dinero del mundo, güey, porque hay unos trucos. Y cuando ves cómo lo hicieron, muchas veces así, pues con precisión, coreografía, güey. Ingenio, güey. Ajá, ingenio te la paso. O sea, eran muchas personas, fueron muchos camarógrafos. Técnicamente me parece una maravilla. Es fabuloso. Pero, ¿tú qué crees que le suma a la narrativa que todo esté hecho en una sola toma? Y que esté hecho como en tiempo real. Digo, son dos cosas diferentes, pero... Interesante pregunta. No lo sé. No lo sé, tú qué... Es que yo lo había pensado. O sea, a mí se me hizo rarísimo cuando empieza el segundo episodio y te dice día 3, ¿no? Ujú. Que dije, ¿cómo que no lo vamos a ver consecutivo? Y luego cuando en el primer episodio que te van diciendo todo el tiempo qué hora es, Ajá. porque en el primer episodio lo están procesando para la... no es entrevista, es como para interrogarlo. Ajá. Te van diciendo a qué hora van sucediendo las cosas, ¿no? Y te dicen 6:15, 6:31, 6 no sé qué. Y yo decía, no hay manera, o sea, no hay manera de que vaya, o sea, de que lo vayan cronometrando así. Y sí, güey, o sea, te enseñan una hora nada más. Sí. Y a mí me pareció súper interesante porque creo que se vuelve un ejercicio como súper inmersivo. En el sentido de, si hubieras hecho el primer capítulo sin esa precisión del tiempo, o sea, sin que fuera en tiempo real, podrías haber cortado muchas cosas que terminan sumándole, siento yo, como a la intensidad de lo que está sintiendo Jamie, que pues tú lo estás sintiendo también porque estás igual de angustiado porque todavía no sabes qué está pasando, Ujú. ¿no? Creo que te da también la posibilidad de tener momentos que con otro formato a lo mejor no hubieras podido justificar, como el momento en el que le piden a Jamie que se quite toda la ropa para Que revisarlo. también, qué elegancia y buen gusto de esa escena. Cabrón. Extraordinario. Pero de nuevo, si no tienes este formato, no hay cómo justificar que esa escena esté. Pues ¿No? sí, porque estás mostrando la revictimización Sí. de cierta forma. Ujú. Pero acá el que dure todo lo que dura. Ajá. Y que todo el tiempo estés viendo la cara del papá reaccionando a todo lo que está. O sea, me parece que hace que conectes a nivel emocional con los personajes de una manera muy particular, como muy única, siento. Sí. Justo The Pitt es también en tiempo real, ¿no? Ajá. Cada capítulo es una hora. O sea, el primer capítulo es de 7 a 8 de la mañana y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Y creo que es una tendencia que en estos dos ejemplos, también el capítulo 2 de The Studio está así. Y me parece que funciona muy bien, como tú dices, como experiencia inmersiva. Yo lo comparo, por ejemplo, con Birdman, y a mí en Birdman me parece un truco que se desgasta rápido y que cansa. Cañón. La película en general me gusta, pero sí me parece un truco que cansa y que aparte es lucidor. Porque es un truco, güey. Sí, Ajá. como que quiere que la veas y digas, ah, cabrón, no cortaron. Y ahí sí cortaron, ahí sí hay trampas muy bien hechas. O sea, yo no tengo problema con las trampas. Sí, no. Pero aquí creo que tienes toda la razón. O sea, termina pues metiéndote en el universo narrativo, ¿no? En el universo en lo que están sintiendo los personajes. Y creo que también te ayuda, o sea, agarras un ritmo al que siento que ya no estábamos acostumbrados a consumir. Sí. O sea, en esta generación donde es película de Marvel tras película de Marvel, donde todo es una y otra cosa y otra cosa y corto y ve otra cosa y ta, como el tener un episodio donde de la hora que dura 40 minutos están encima de una camioneta hablando de nimiedades, güey. Ajá. La mitad hablando de nimiedades y la otra mitad tensísimos. Ajá. Y no cortar esa tensión y obligarte a sentarte en esa tensión me parece bien importante. Como, Total. o sea, como audiencia, el poder tener ese tipo de productos mediáticos que también no te pendejeen, güey. Luego siento que hay un Total, montón de güey. cosas que siento que te pendejean todo el tiempo. Sí. Y es sí. como, mira para que no te aburras, mira para que no te aburras, ¿sabes? Eso, güey. O sea, de nuevo, no te explica la serie, Ujú. ¿no? Porque en la vida así es, ¿no? La vida no se explica a sí misma. Sí, no. Hay que pensarle. Y creo que eso también tiene como del tono hiperrealista de la serie, lo cual me lleva a hablar de
lo extraordinario que es que el actor principal nunca hubiera actuado en nada más. Güey, ¿Qué cosa? está impresionante. De verdad es impresionante. ¿Qué cosa? Yo tenía 20 minutos viéndolo cuando te dije, estoy así de que impactada con el chavito y tú nunca había actuado en nada. Y yo, ¿de qué No, hablas? O sea, hay gente que se dedica toda la vida a actuar y no hace lo que hizo este chico. Sí, son prácticamente puros actores desconocidos. Steven Graham sí había hecho algunas cosas, que es el papá y el creador de la serie. Ujú. Pero qué maravilla. Maravilloso. O sea, no hay un actor que no esté en el tono y que no dé una actuación sobresaliente. Cañón. O sea, tristísimo que no podamos darle un Emmy a todo el mundo. No, Todo el yo cast. asumo que Netflix va a repetir el fenómeno de Bebé Reno, que nunca vi porque no se me antojaba, pero de que es la miniserie que se llevó todos los premios. Yo creo que esto va a ser, o sea, Seguramente. nos estamos perfilando para una temporada de Emmys bien competida. Sí, he escuchado. Bueno, te he escuchado a ti, ¿verdad? Sí, o sea, es que televisión extraordinaria. Pero sí que fuerte serie, o sea, Muy fuerte todo. sí. Ok, últimas preguntas. Sí. Para ir cerrando. ¿Cómo vamos de tiempo? 40 y tantos. Ujú. Ajá. Vamos bien. Vamos a cerrar. Para ti, ¿cuál es tu episodio favorito? ¿Cuál es tu episodio favorito? Creo que el 3. Ujú. O sea, es el tipo de producto que a mí me gusta. A mí me gusta mucho la conversación cuando está bien ejecutada. Y me parece, a pesar de que a lo mejor técnicamente es el episodio que menos luce porque todo sucede dentro de un cuarto, Ujú. me parece que técnicamente también es muy impresionante cómo la cámara juega en Ujú. ese episodio. O sea, es toda una coreografía. Y a mí me gusta, escuchaba un análisis muy obtusos, ¿no? Que decían, ¿por qué le pregunta tanto del género? ¿Por qué a fuerzas quería que su papá confesara, o sea, que confesara que su papá golpeaba a su mamá cuando ni al caso? Es que creo que esa exploración me parece bien interesante, ¿no? De una profesional de la salud mental intentando encontrar la raíz de algo que es inconcebible, ¿no? Entonces, a mí el 3, primero, aparte, me parece un dueto actoral Brutal. impresionante. Ujú. Y me parece que explora la raíz de la violencia de una manera muy interesante. ¿Cuál es tu Ok. episodio favorito? El 2. El de la escuela. El de la escuela. Me encanta el de la escuela. Y creo que totalmente tiene que ver con que toda mi vida laboral la he pasado en escuelas. Sí. Porque justo me parece muy importante. Creo que el episodio logra de una manera muy exitosa mostrar que del interior de las escuelas es un caos. Y cada vez es un caos más incontrolable, güey. Sí. O sea, cuesta mucho trabajo controlar lo que adolescentes en manada, güey, pueden hacer, ¿no? Sí. Y aparte, a mí me gusta mucho porque siento que muestra esas cosas que mamás y papás nunca ven de sus hijos. Sí. No tienen idea de cómo son en la escuela. Exacto. No tiene la más mínima idea. Incluso cuando tienes estudiantes bien problemáticos que le hablas a la mamá, al papá para que vaya y platiquen y demás, mi hijo no es así. No te lo pueden creer. No, a mí mi hijo no me miente y mi hijo dice que eso no es cierto. Y tú con tu cara de estúpida de puta. O sea, No, y hay veces donde a los papás les puedes mostrar pruebas. O sea, a mí me ha tocado mostrarles pruebas escritas de cosas y no. no, a mí mi hijo no me miente. O no te creen, o sea, es muy fuerte. Y entonces, No, las convencen de que es que la maestra feminazi, es que, ¿sabes? ajá, Ese tipo de cosas. siempre. Y entonces, para mí fue como, o sea, me movió cositas el ver todo eso reflejado para que lo vea la gente que no trabaja en el sistema Sí, educativo. Sí. ¿No? Eso es lo que más Porque me gustó. eso que usted ve en el episodio 2, esos son todas las escuelas. Todas las escuelas. No nada más las del Reino Unido. No, Hay- hay ahí estaba complejidades. Tranquilito. Hay Ajá. cosas que de pronto sí está brutal. Sí. ¿No? Y eso lo decimos desde el privilegio de siempre haber estudiado y trabajado en escuelas Las privadas. Sí. ¿No? Y si habláramos de las personas que trabajan o estudiaron en escuelas públicas, es otra historia. Y que de nuevo no tiene que ver con que quien estudie en escuelas públicas sea más violento, tiene que ver con que hay mucha menos capacidad administrativa, logística, Exacto. tienen menos presupuesto, hay menos maestros, los grupos son más Lo que grandes. decías, la violencia estructural, Sí, que le termina dando en la madre a quién? A los adolescentes. sí. ¿No? ¿Cuál es el momento más impactante de la serie para ti? Ahorita, bote pronto, te podría decir que la última escena, o sea, como el reckoning, el reconocimiento del papá.
Pero todo el capítulo 3 volviendo, o sea, como la conversación con la psicóloga me parece impresionante. Eh, sí, o sea, es que me parecen impresionantes en diferentes momentos, Ujú, ¿no? Por ejemplo, me parece desgarrador el momento en el que el papá quiere cubrir el graffiti de la camioneta ujú. y que abre la lata de Ajá. pintura y... eh, pero quizás sí me quedaría con esa última escena. Eh, sí, ¿tú? La última escena sí me parece desgarradora y berre horrible, pero justo en el episodio 4, cuando van en la camioneta y Jamie les habla por teléfono, Ah, eso es una cosa... es muy fuerte, pero para mí el momento en el que Jamie se da cuenta de que lo están escuchando su mamá y su hermana, Ujú. el cambio que hay en cómo habla, en lo que Sí, comparte, en lo que dice, para mí fue muy fuerte como escucharlo, güey, porque durante todo el episodio 3 lo ves a él defender a capa y espada a su papá, de decir, no hables de mi papá no es una mala persona, mi papá es tal, mi papá nunca me ha pegado, mi papá, mi papá, mi ujú. papá. Y en el momento en el que entra en contacto con las que tendrían que ser las mujeres más importantes de su vida, güey, en ese momento, hay un cambio que me parece tristísimo, güey. Sí, Y para mí ese fue el momento, a lo mejor como no desgarrador, pero sí muy impactante. Que muy es una impactante. cosa, a lo mejor si quieres chiquitita, pero que sigue diciendo mucho de la situación en la que está, ¿no? Totalmente. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que, a ver, tampoco creo que Adolescencia sea una serie que lo describa todo, ¿no? O sea, Sí, por no. ejemplo, yo pensaba en qué complejidades extra tiene la realidad de los adolescentes mexicanos, ¿no? Pienso de inicio en la narcocultura, por ejemplo, Ujú, ¿no? Y no solo en cuando hablamos de narcocultura, mucha gente suele pensar en los corridos tumbados, que son un elemento, o las series de narcos, ¿no? Pero parte de la narcocultura es lo normal que es prender la tele y ver noticias de violencia, ¿no? O ujú, lo rodeados que estuvimos, y me tocó en la adolescencia, o que muchos jóvenes están, de balazos, de detonaciones, de descabezados, de etcétera, ¿no? Entonces, me parece una serie que describe una parte de la realidad de los adolescentes y creo que será interesante. O sea, a mí me pesa mucho que en México no existan los presupuestos para que aquí se cuenten las historias de nuestros adolescentes, ¿no? ujú. Porque creo que hay mucho que explorar acá. Me encantará leerlo, me encantará verlo, ¿no? Y si usted tiene alguna recomendación de cosas que hable de la realidad de las adolescencias latinoamericanas, creo que sería muy interesante. Ujú. Pero como inicio, eso y me siento muy, o sea, les digo, la serie me parece muy triste, pero como comentario final, algo que también dije en mi video, me siento muy validado y muy feliz de que se empiece a nombrar como el gran villano que es a la Manosphere o el ecosistema de contenido sobre masculinidad. Creo que es una crisis de salud mental, creo que es algo que si no empezamos a hablar ahorita con seriedad, nos vamos a arrepentir. Sí. Y creo que es momento de que reconozcamos que no es un fenómeno exclusivamente gringo. Creo que la manosphere, la machosfera, le llamo yo, mexicana y latinoamericana existe. Y que esos contenidos pasan como contenidos chistosos, ridículos y que pueden ser muy peligrosos. Entonces es algo que creo que hay que seguir hablando. ¿Tú qué más quisieras decir de la serie? Yo solo como quisiera cerrar con este asunto de no siempre tenemos contenidos nuevos que sean así de nutridos. Y entonces, si pudiera yo pedirle a la gente que no hiciera análisis simplistas de lo que está viendo y que le pensáramos un poquito más, como que tratáramos de conectar más de lo que está pasando, que nos quitáramos esta narrativa de es ficción, entonces no es importante o no tiene como un impacto en mi día a día, ¿no? Porque al final la ficción siempre nos ha servido para pintar y para entender lo que nos pasa en la vida real, ¿no? O Sí, sea, no es nada más de, ay, me lo inventé, no te lo inventas de la nada, ¿no? Siempre claro. tiene raíces en lo que estás viviendo. Entonces, no solo con o sea, con esta serie, sino con otros contenidos que se topen, pues hagamos una lectura más crítica, porque del que hagamos una lectura más crítica está el que alcancemos a identificar los problemas a los que nos estamos enfrentando y que podamos hacer algo con ellos, Total. ¿no? Si tú dices, ay, a mí esa serie que me importa porque yo no tengo hijos, no soy docente, no nada, pues
importa, ¿no? O sea, les adolescentes, les niñes son parte del tejido social y eso tiene consecuencias, ¿no? Dependiendo de cómo criamos a nuestras infancias y cómo acompañamos a nuestras adolescencias. Entonces, eso me gustaría decir para cerrar este episodio. Y pues así cerramos este episodio, ¿no es cierto? Vamos con la reseña. Mía. Ubican que en las películas hay un momento donde un personaje empieza a toser muchísimo y de pronto así de que se cubre la boca con un pañuelo, lo aleja de su boca y ve sangre y tú dices, ¡ay, se va a morir! Bueno, si ustedes ubican eso de las películas y como yo decían, pobrecita de esa gente que se muere de una enfermedad que ya no existe, tienen que leer ese libro porque la neta es que todavía existe y yo no tenía idea. El libro se llama Everything is Tuberculosis o Todo es Tuberculosis, escrito por John Green. Yo estaba muy impactada de saber que el autor de estas novelas para adolescentes icónicas de mi propia adolescencia se hubiera sentado a escribir todo un libro que no es muy extenso, la verdad es cortito, pero es todo un libro sobre la tuberculosis, como por qué es importante, por qué John Green le dedicaría todo un libro y por qué a mí me debería de importar. Pero el subtítulo dice que es la historia y la persistencia de nuestra infección más mortal. Este libro de verdad me cambió la perspectiva de muchísimas cosas, sobre todo de la tuberculosis, pues, pero hace una recapitulación de cómo la tuberculosis ha estado constantemente acompañando a los seres humanos desde el principio prácticamente de nuestra existencia y cómo a la fecha la tuberculosis existe y mata gente porque no hemos sabido o no hemos querido darle la atención y la respuesta que se merece. La tuberculosis suena como una enfermedad de la antigüedad, suena como algo que mató mucha gente hace muchos años y que entonces ya no es algo de lo que deberíamos preocuparnos. Y este libro para nada busca ser alarmista y preocuparte porque la siguiente vez que tosas creas que tienes tuberculosis. Al contrario, lo que hace es hacer una revisión de cómo esta enfermedad ha sido entendida a lo largo de los años y cómo desde hace muchísimo tiempo tenemos curas para esta enfermedad, pero aún así hay muchas personas que mueren por ella. ¿Y por qué mueren por ella? Porque depende muchísimo de quién eres, en dónde te mueves y honestamente los recursos con los que cuentas para poder tener acceso a estas curas. Este libro es una serie de sorpresas que de verdad no ves venir. Te habla de un montón de historia de cómo la tuberculosis ha estado involucrada en eventos históricos del ser humano, incluso de cómo indirectamente puede ser que la tuberculosis haya sido uno de los motivos por los cuales empezó la Primera Guerra Mundial y cosas que de verdad ni siquiera te imaginas. Pero lo más valioso que me parece que viene de este libro es cómo demuestra que a nivel sistémico y a nivel económico, no solamente decidimos qué personas se mantienen enfermas, sino qué personas mueren de una enfermedad. La tuberculosis mata a muchísimas personas cada año. Al día de hoy, hay muchísimas personas en este momento que viven con tuberculosis y que pueden vivir toda la vida con ella o pueden morir de ella a pesar de que hay medicinas. La única enfermedad que ha podido superar a la tuberculosis en muertes por año fue el COVID y solo fue durante el 2020. En el 2021 la tuberculosis le volvió a ganar. Me parece impresionante que yo no tenía idea de todo esto. A lo mejor tú sí. Yo no tenía idea. Yo genuinamente pensé que era una enfermedad del pasado, pero resulta que no, que es una infección que sigue súper presente, que sigue cobrando vidas y que sigue siendo una manera de demostrar que en realidad no nos interesa tanto erradicar una enfermedad cuando tenemos las herramientas, siempre y cuando no me afecte a mí y no afecte directamente a mi entorno. Escrito con la ya icónica ligereza y brillantez que tiene John Green al momento de ponerse a escribir. Este es un libro completamente de no ficción y es completamente accesible en cuestiones de terminología. Todo te lo explica, no abusa de tecnicismos. Tú puedes sentarte a leerlo sin saber absolutamente nada de la tuberculosis y terminar diciendo, wow, gracias a esta persona que lo investigó de esta manera para que yo pudiera tener esta información. Este se acaba no de estrenar, acaba de salir hace muy poco tiempo relativamente y en este momento solamente existe en inglés. Si tú tienes la oportunidad de leerlo en inglés, te recomiendo que lo hagas y si no, en el momento en el que salga en español, acércate, te prometo que vas a aprender muchísimo sobre historia, sobre cómo la medicina es una herramienta de control y sobre cómo sí hay vidas que son más valiosas que otras. Todo es Tuberculosis de John Green. De verdad, cuando tengas la oportunidad, acércate y disfrútalo.
Qué buena reseña. Gracias, un placer. Qué buena reseñista. Ay, Esperamos que les haya gustado. De vez en cuando queremos hacer estos episodios donde analizamos como a profundidad películas, series, etcétera. Y nos gusta mucho hacerlo. Mucho. Entonces espero les haya gustado a ustedes verlo. Sí, si les gusta, díganos en los comentarios. Si hay algún producto mediático con el que quisiéramos esto, también díganos. Y ya. Gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pal. Gracias, Andrea. Gracias, Luis. Gracias a todas, todos. Nos vemos en una semana. Chao. Bye. Feliz cumpleaños a mí.